Ella se merece una boda de verdad, Lucía. Tú ya tienes suerte de que Alejandro haya querido cargar contigo. Esa frase, pronunciada por mi padre con una frialdad quirúrgica, congeló el aire en el comedor de nuestra casa en Madrid. Eran las 3 de la tarde de un domingo cualquiera, y el olor a cordero asado todavía flotaba en la habitación. Pero, de repente, el ambiente se volvió gélido, como si alguien hubiera dejado abierta la puerta en mitad de enero. Mi padre, Antonio, deslizó un sobre abultado sobre el mantel de hilo, empujándolo hacia mi hermana Beatriz como quien entrega un trofeo. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía sentir en el pecho. Mi madre, Carmen, asintió con la mirada baja, mientras mi hermana esbozaba una sonrisa de triunfo, que no se molestó en ocultar tras su copa de vino tinto. Yo no lloré, ni grité, ni pedí explicaciones. Simplemente miré a Alejandro, mi prometido, que permanecía sentado a mi lado con una calma inquietante. En ese momento, vi cómo sus nudillos se volvían blancos, al apretar los cubiertos de plata contra la mesa. Nadie en esa habitación imaginaba que ese sobre, lleno de mis ahorros y esperanzas, iba a ser el primer ladrillo de una caída que nadie podría detener. La humillación no es un golpe seco, es un proceso lento, una erosión que te va quitando las capas de piel. Mi padre no bajó la voz al decir que el fondo para mi boda, ese dinero que me habían prometido durante años, ahora le pertenecía íntegramente a Beatriz. Beatriz se casa con un hombre de posición, Lucía, continuó mi padre, ajustándose las gafas con una suficiencia que dolía. Su boda es una inversión social para esta familia. Tú y Alejandro, bueno, podéis hacer algo sencillo en el juzgado, algo que no llame mucho la atención, acorde a vuestra situación. Alejandro vestía un jersey de lana gris, algo desgastado en los codos, y unos vaqueros oscuros que le daban un aire de profesor de instituto. A ojos de mis padres, él era el chico corriente. Un hombre sin ambiciones que trabajaba con ordenadores. Alguien que no aportaba el brillo que ellos tanto ansiaban. Mi hermana, en cambio, siempre había sido el faro de la casa. Sus fotos de graduación presidían el aparador del salón. Sus trofeos de hípica brillaban bajo la luz de las lámparas, mientras que mis recuerdos parecían vivir en las sombras de los marcos. Sentí el tacto áspero del mantel bajo mis dedos. Podía oler la colonia cara de mi padre, una mezcla de tabaco y cuero. Y el perfume floral, casi asfixiante, que Beatriz siempre usaba. Mi hermana cogió el sobre y lo guardó en su bolso de marca, con una naturalidad que me revolvió el estómago. Gracias, papá. Prometo que la fiesta será la envidia de todo el barrio. No te preocupes, Lucía, te dejaremos venir con un vestido sencillo. El tono de Beatriz era dulce, pero sus ojos tenían el brillo del acero. Era la misma mirada que me dedicaba de niñas, cuando rompía mis juguetes y decía que había sido un accidente. Mis padres creían en el éxito como otros creen en la religión. Todo se medía por el cargo, por el apellido, por el coche en la puerta. Yo era diseñadora gráfica autónoma, trabajaba desde mi pequeño piso. Y eso, para ellos, era equivalente a estar desempleada. A menudo, durante las cenas, hablaban de mí como si no estuviera presente, analizando mis escasas posibilidades de prosperar. Pero Alejandro nunca decía nada. Escuchaba, observaba y me apretaba la mano bajo la mesa, cuando sentía que yo estaba a punto de romperme. Aquella tarde, sin embargo, algo en él había cambiado. Su mirada, normalmente suave y comprensiva, se había vuelto afilada, casi metálica. ¿De verdad creéis que el dinero lo es todo?, pregunté finalmente. Mi voz salió pequeña, como un susurro en una catedral. Mi madre soltó un suspiro de cansancio, como si mi dolor fuera una molestia. No seas dramática, Lucía. Hay que ser realistas. Alejandro no tiene un sueldo que pueda respaldar el evento que queremos. Es una cuestión de dignidad familiar. Dignidad, esa palabra me supo a ceniza en la boca. ¿Dónde estaba la dignidad en robarle a una hija para dárselo a otra? ¿Dónde estaba la justicia emocional en aquel salón decorado con lujo? Alejandro dejó caer la servilleta sobre la mesa con un movimiento seco. El sonido, aunque leve, hizo que todos se giraran hacia él. Se levantó lentamente, ganando altura sobre mi padre,
que lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Antonio, Carmen, habéis tomado una decisión basada en supuestos. Su voz era profunda, tranquila, pero cargada de una autoridad que nunca antes le habíamos escuchado. ¿Creéis que conocéis el valor de las personas por lo que visten? ¿O por lo que cuentan en estas comidas de compromiso? Mi padre soltó una carcajada seca, llena de superioridad. ¿Vas a darnos una lección de moral ahora, Alejandro? Ahorra energía, chaval, que te va a hacer falta para pagar el alquiler. Beatriz se rió, un sonido agudo que me cortó el alma. Pero Alejandro no se inmutó. Se llevó la mano al bolsillo de su jersey y sacó su teléfono móvil. Miró a mi hermana, luego a mi padre y finalmente a mi madre, que empezaba a mostrar un ligero rictus de nerviosismo. ¿Os gustaría saber realmente a qué me dedico? ¿Os gustaría entender por qué nunca hablo de negocios en esta mesa? El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de la humillación, sino el de la incertidumbre. Nadie en la familia sospechaba que Alejandro no era quien aparentaba ser. Ni que su sencillez era en realidad el escudo de alguien que poseía más poder del que ellos podrían soñar en 10 vidas. Alejandro desbloqueó la pantalla y la giró hacia mi padre. La cara de Antonio pasó del rojo del vino a un blanco cadavérico. En apenas unos segundos, como si acabara de ver un fantasma. Mi hermana se inclinó hacia adelante, con la curiosidad venciendo al orgullo. Y en el momento en que sus ojos leyeron lo que había en la pantalla, la copa de vino que sostenía se le resbaló de los dedos, estallando contra el suelo y salpicando de rojo su vestido impecable. ¿Pero qué? ¿Qué significa esto?, tartamudeó mi madre. Alejandro guardó el teléfono y me miró con una ternura infinita. Significa que este es el último domingo que permito que os burléis de ella. Se dio la vuelta y, antes de salir del comedor, añadió. Y por cierto, Antonio, ese sobre que le has dado a Beatriz, asegúrate de que lo disfrute, porque va a ser lo último que tengáis. ¿Qué había visto mi padre en ese teléfono para quedar tan paralizado? Para entender el estallido en aquel comedor de Madrid, es necesario retroceder décadas en el tiempo. El conflicto no nació con un sobre de dinero, sino con el eco de unos pasos que siempre fueron ignorados. La casa de los padres, situada en el castizo barrio de Chamberí, era un monumento a las apariencias y al éxito social. Sus techos altos y molduras de escayola parecían comprimir el aire que Lucía respiraba desde niña. En aquella casa, el amor no se regalaba, se ganaba con méritos. Y en esa competición silenciosa, Lucía siempre llegaba a la meta cuando las luces ya se habían apagado. Las paredes del pasillo eran el diario gráfico de la familia. Decenas de marcos de plata mostraban la vida de Beatriz, su primera comunión en la iglesia de los Jerónimos, sus trofeos de equitación en el club de campo, el día que se licenció en Derecho por una universidad privada. Lucía, en cambio, habitaba en los espacios vacíos entre esos marcos. Sus dibujos, sus pequeños logros como diseñadora novel, terminaban guardados en una caja de zapatos bajo su cama. Creció aprendiendo que su valor dependía de no molestar, de ser la hija que no daba problemas, pero que tampoco daba brillo. El olor de la casa siempre era el mismo, una mezcla de cera para muebles caros y café recién hecho. Un aroma que para muchos significaría hogar, pero que para Lucía representaba la rigidez de una norma no escrita. Antonio, su padre, era un hombre que medía a las personas por la marca de su reloj y la firmeza de su apretón de manos. Para él, la vida era un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía estar orientado a la posición. Carmen, su madre, era la guardiana de las formas, una mujer que prefería una mentira elegante a una verdad incómoda. Cuando Beatriz anunció su compromiso con un joven abogado de familia, bien, la casa se convirtió en un centro de mando militar. Será la boda del año en el sector, decía Antonio con orgullo. No podemos escatimar en gastos, es nuestra carta de presentación. Lucía escuchaba desde la cocina, sintiendo un nudo en la garganta. Ella también estaba prometida con Alejandro, pero su anuncio había sido recibido con una tibia palmadita en el hombro. Es un chico atento, sí había dicho su madre sin levantar la vista del móvil. Pero tendréis que esforzaros mucho para llegar a final de mes.
Alejandro entró en la vida de Lucía como una brisa suave en agosto. Se conocieron en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Él no llevaba trajes de sastre ni hablaba de inversiones. Vestía ropa cómoda, leía libros de filosofía, y escuchaba a Lucía como si sus palabras fueran lo más importante del mundo. Cuando Alejandro conoció a la familia, el contraste fue brutal. Antonio lo escaneó de arriba abajo, buscando signos de estatus. Al no encontrar gemelos de oro ni zapatos de marca, lo archivó mentalmente en la carpeta de personas irrelevantes. ¿Y a qué dices que te dedicas, Alejandro?, preguntó Antonio una vez. Trabajo con sistemas de datos y seguridad informática, respondió él. Antonio soltó una risita condescendiente y miró a su mujer. Ah, arreglas ordenadores. Muy bien. Muy útil hoy en día. Alejandro no lo corrigió. Simplemente sonrió y siguió disfrutando de su copa de vino. Lucía sentía vergüenza ajena, pero también una extraña paz. Alejandro no necesitaba demostrar nada a nadie, y esa seguridad tranquila era lo que más la atraía de él. Sin embargo, la tensión en la familia crecía como la marea. Beatriz pasaba las tardes hablando de catering y fincas exclusivas. Enumeraba los nombres de invitados influyentes, mientras sus padres asentían con una devoción casi religiosa. Lucía intentaba participar, mencionar sus propios planes sencillos, pero siempre era interrumpida por una nueva duda sobre el color de las flores. Lucía, por favor, no compares tu pequeña reunión con esto, le dijo Beatriz. Lo mío es un evento social, lo tuyo es, bueno, una comida familiar. El verdadero tesoro envenenado era el fondo de boda. Era un dinero que el abuelo materno había dejado al morir, con la instrucción específica de que se repartiera entre las nietas. Ese dinero no era solo papel moneda para Lucía. Era su billete hacia la independencia. La posibilidad de dar la entrada para un pequeño estudio de diseño. Representaba el único gesto de reconocimiento que había recibido. Pero en la mente de sus padres, las reglas del abuelo eran sugerencias. El abuelo querría que este dinero se aprovechara bien, argumentaba Antonio. Y aprovecharlo bien significa invertirlo donde luzca más. A medida que se acercaba la fecha de la boda de Beatriz, el trato hacia la abuela Elena también empezó a cambiar. Elena era la madre de Carmen, una mujer dulce y sabia, que vivía en un pequeño apartamento anexo a la casa principal. Era el único refugio de Lucía, el lugar donde el olor a lavanda y el sabor de las galletas de mantequilla la hacían sentir amada. Pero la abuela Elena ya no era rentable para los planes de la familia. Sus ahorros, su pensión y hasta su presencia empezaron a ser vistos como recursos que debían ser gestionados. Lucía empezó a notar cosas extrañas en las visitas a su abuela. Documentos sobre la mesa que la anciana no recordaba haber firmado. Comentarios de Beatriz sobre optimizar el patrimonio familiar. Y lo más doloroso, una creciente impaciencia de sus padres hacia ella. La abuela está empezando a ser una carga, Lucía le soltó su madre. Tenemos que pensar en su futuro, y en el nuestro. Una tarde, Lucía encontró a doña Elena llorando en su jardín. Sus manos temblaban mientras acariciaba un viejo álbum de fotos. Me han dicho que no hace falta que reserve el vestido para la boda, susurró. Dicen que quizá ese día sea mejor que me quede descansando. Lucía sintió que la rabia, por fin, empezaba a quemar más que el miedo. ¿Qué estaban planeando realmente sus padres con la abuela? Las semanas posteriores a aquella comida en Chamberí fueron un calvario. El aire en la familia se volvió denso, casi irrespirable. Cada vez que nos reuníamos, el tema era el mismo: el despliegue de lujo de la boda de Beatriz. Mi madre repetía la frase, una boda de verdad, con una insistencia que parecía grabada a fuego en su mente. Lo decía mientras miraba catálogos de encaje francés, o mientras probaba el menú en restaurantes con estrella Michelin. Lo decía para elevar a Beatriz, pero sobre todo, lo decía para hundirme a mí. Mi padre, Antonio, no ayudaba a calmar las aguas. Se sentaba en su sillón de orejas, moviendo su café con parsimonia. Y lanzaba dardos envenenados disfrazados de consejos. La estabilidad es lo primero en un matrimonio, Lucía. Deberíais pensar bien antes de comprometeros a gastos que no podéis sostener. No quiero que el día de mañana vengáis pidiendo ayuda.
Era un insulto constante a nuestra capacidad de salir adelante. Él daba por hecho que, sin su dinero, Alejandro y yo estábamos condenados al fracaso. Alejandro aguantaba aquellas pullas con una entereza de granito. Nunca perdía los nervios, ni siquiera cuando Beatriz se burlaba de él. Alejandro, he visto un reloj precioso para el padrino. Cuesta 3 meses de tu sueldo, supongo. Pero no te preocupes, papá le comprará uno igual a mi novio. Ella soltaba una carcajada cristalina, mientras Alejandro simplemente la observaba con una media sonrisa. A veces, me preguntaba cómo podía ser tan paciente, cómo podía permitir que lo trataran como a un ciudadano de segunda. Pero la presión no solo era verbal, era psicológica. Mis padres empezaron a organizar eventos previos a la boda, cócteles con amigos influyentes, cenas con socios de mi padre. A Alejandro y a mí siempre nos colocaban en la mesa más alejada. Nos presentaban casi como un compromiso molesto. Esta es nuestra hija pequeña, Lucía, y su prometido. La palabra, prometido, salía de la boca de mi padre, con la misma desgana con la que se habla de una deuda pendiente. Un día, mientras acompañaba a mi madre a una de las pruebas de vestido, el desprecio alcanzó un nuevo nivel de crueldad. Estábamos en un atelier exclusivo del barrio de Salamanca. El olor a seda nueva y perfumes caros inundaba la sala. Beatriz se miraba en el espejo, envuelta en metros de tul, pareciendo una reina de cuento de hadas. Mamá, ¿no crees que Lucía debería llevar algo discreto? No queremos que su estilo, bohemio, desentone con la elegancia del evento. Mi madre asintió, ajustando un pliegue del vestido de Beatriz. Tienes razón, cariño. Lucía, he visto unos vestidos de rebajas en unos grandes almacenes. Son sencillos, funcionales, muy de tu estilo. Sentí un nudo en la garganta que apenas me dejaba tragar. No era por el vestido, era por la absoluta falta de consideración. Era como si mi presencia en la boda de mi hermana fuera permitida solo si aceptaba ser invisible. Lo peor de todo era cómo empezaron a manejar a mi abuela Elena. Ella siempre había sido el pilar emocional de la familia, la mujer que me daba la mano cuando yo lloraba de niña. Pero ahora, con la locura de la boda, la trataban como a un mueble viejo. Mamá, no puedes ponerte ese broche, es demasiado antiguo. Mamá, no hables de tus historias del pueblo delante de los invitados. La abuela Elena bajaba la cabeza, sus ojos tristes tras las gafas. Sus manos, nudosas por la artrosis, se aferraban a su bolso de piel. Una tarde, me la encontré en la cocina de la casa principal. Estaba intentando hacerse un té, pero sus manos temblaban. Lucía, hija, creo que me estoy volviendo un estorbo, me dijo. Su voz sonaba como papel de seda arrugado. Tus padres dicen que mis ahorros están mejor en sus manos, que así ellos pueden gestionar los gastos de la casa y mi cuidado. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. ¿Qué ahorros, abuela?, pregunté, acercándome a ella. Los que tu abuelo y yo guardamos durante toda la vida en el campo. Dicen que han abierto una cuenta nueva para simplificar las cosas. Aquella noche no pude dormir. La imagen de mi abuela, pequeña y vulnerable, siendo despojada de su autonomía, me perseguía. Empecé a unir piezas que no quería ver. El sobre de dinero que mi padre le dio a Beatriz. ¿De dónde había salido realmente todo ese efectivo? Mi padre siempre había tenido éxito, sí, pero aquel despliegue de generosidad era excesivo, incluso para él. Se lo conté a Alejandro mientras dábamos un paseo por el retiro. El aire fresco de la noche nos golpeaba la cara. Alejandro, creo que están usando el dinero de mi abuela. Creo que el fondo de mi boda no fue lo único que le dieron a Beatriz. Él se detuvo en seco y me miró a los ojos. Su expresión era de una seriedad absoluta. Lucía, hay una línea que nunca se debe cruzar. Y tu familia no solo la ha cruzado, la ha borrado por completo. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiéndome impotente. Mis padres tienen el control de todo, nosotros no somos nadie. Alejandro me cogió de los hombros con suavidad pero con firmeza. Te equivocas, Lucía. La verdad tiene una forma muy curiosa de salir a la superficie. Y cuando lo haga, va a ser como un tsunami. En ese momento, vi un brillo en sus ojos que nunca había visto. No era rabia ciega, era determinación pura.
Parecía que estaba esperando el momento justo para actuar. Poco después, recibimos la noticia del viaje. Mis padres habían organizado un pequeño viaje de celebración. Iban a ir a un hotel de lujo en la costa antes de la boda. Será algo íntimo, dijo mi madre con una sonrisa forzada. Beatriz, nosotros y, por supuesto, la abuela Elena. Queremos que descanse antes del gran día. Parecía un gesto noble, una tregua en medio de la tormenta. Pero en el fondo de mi corazón, algo me decía que no era así. Había una pieza que no encajaba en ese cuadro de familia feliz. ¿Por qué tanto empeño de repente en llevarse a la abuela? El día de la salida hacia el aeropuerto, el ambiente era extraño. Mi abuela se había vestido con su mejor blusa de seda, con una ilusión en los ojos que me partía el alma. Hacía años que no salía de Madrid, Lucía me susurró al oído. Espero que el mar me dé un poco de paz. Yo no sabía entonces que ese viaje no sería una celebración, sino el acto de crueldad más grande que mi familia cometería. Y que ese sería el punto de no retorno para todos nosotros. ¿Qué pasaría en ese mostrador de facturación del aeropuerto? El secreto de Alejandro no era algo que él ocultara por vergüenza, sino por una prudencia casi sagrada que yo tardé en comprender. En el pequeño salón de nuestro piso, lo veía a menudo trabajando de madrugada frente a la luz azul de sus pantallas. Sus dedos volaban sobre el teclado con una precisión quirúrgica. Y a veces lo escuchaba hablar en inglés por teléfono, con una voz autoritaria que no encajaba con el hombre que mis padres despreciaban. Él no era un simple técnico que arreglaba ordenadores. Alejandro era el arquitecto de sistemas de seguridad para grandes bancos europeos. Había construido imperios digitales desde la nada. Pero para mi familia, si no llevabas un traje de 3.000 euros, no eras nadie. ¿Por qué no se lo dices, Alejandro? Le pregunté una noche, mientras el olor a café recién hecho llenaba nuestra cocina. ¿Por qué dejas que te traten como si fueras invisible? Él dejó su taza sobre la encimera y me miró con una calma que me asustaba. Porque el respeto que se gana con la cartera no es respeto, Lucía, es miedo. Quería saber quiénes son realmente cuando creen que no tienen nada que ganar de mí. Y ahora ya lo sabemos. En sus ojos vi una chispa de tristeza, pero también una determinación que me hizo comprender que él ya estaba moviendo piezas. Piezas que mis padres, en su arrogancia, ni siquiera veían en el tablero. Esa misma semana, Alejandro me pidió que le consiguiera unos papeles. Necesito los extractos bancarios de tu abuela, los de los últimos 6 meses. Y también cualquier documento que tu padre le haya dado a firmar. Sentí un escalofrío al entrar en la habitación de la abuela Elena. Huele a lavanda y a libros antiguos, un refugio de paz en una casa llena de ruido. La encontré dormida en su sillón, con las manos nudosas descansando sobre el regazo. Me dolió el alma tener que registrar sus cajones, pero lo que encontré allí fue mucho peor que la traición de un fondo de boda. Eran contratos de cesión de bienes, poderes notariales firmados con una letra temblorosa. Mi padre había convencido a doña Elena de que estaba protegiendo su patrimonio. Pero, al leer la letra pequeña con la ayuda de Alejandro, la verdad nos golpeó. No estaban protegiendo nada, estaban vaciando sus cuentas. Cada viaje de Beatriz, cada joya nueva de mi madre, cada inversión fallida de mi padre en la bolsa. Todo había sido financiado con los ahorros de toda una vida de mi abuela. Esto es abuso financiero, Lucía, dijo Alejandro con voz gélida. Y lo están haciendo a plena luz del día, aprovechándose de su confianza. El día del viaje a la costa llegó con un sol radiante sobre Madrid. Nos reunimos todos en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. El eco de las maletas sobre el suelo de mármol era el único sonido que me distraía. Mis padres y mi hermana caminaban con la barbilla alta, exhibiendo maletas de marca y ropa de lino como si fueran la realeza. Mi abuela Elena iba a su lado, caminando despacio con su bastón. Con una sonrisa de ilusión que me hacía querer llorar de rabia. ¿Estás bien, abuela?, le pregunté, apretándole la mano. Sí, hija, hacía tanto que no veía el mar. Tu padre dice que el hotel es precioso. Llegamos al mostrador de facturación de la clase ejecutiva. Mi padre entregó los pasaportes con un gesto de importancia. 4 para el vuelo de las 11, dijo, sin mirar a la empleada.
La mujer tecleó en el ordenador, frunció el ceño y volvió a revisar los documentos. Lo siento, señor, dijo con voz profesional pero firme. Aquí solo tengo 3 reservas confirmadas. El silencio cayó sobre nosotros como una losa de hormigón. Mi padre se puso tenso, ajustándose el nudo de la corbata. Debe haber un error. Compruebe el nombre de mi madre, Elena Ruiz. La empleada volvió a mirar la pantalla y negó con la cabeza. No hay ninguna reserva a ese nombre, ni vuelo ni hotel asociado. Solo están registrados usted, su esposa y su hija Beatriz. Miré a mi abuela. Su rostro pasó de la ilusión a una confusión dolorosa. Se aferró a su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Pero, si yo me he vestido para el viaje, susurró con voz rota. Mi madre intercambió una mirada rápida con mi padre, una mirada cargada de una complicidad oscura que me revolvió el estómago. No era un error del sistema, era un plan. Vaya, mamá, qué descuido, dijo mi madre con una naturalidad fingida. Se nos debe haber pasado confirmar tu plaza con la agencia. Con tanto lío de la boda de Beatriz, estamos todos desbordados. Pero no te preocupes, añadió mi hermana, mirando su reloj de oro. Lucía y Alejandro te llevarán de vuelta a casa y allí estarás más tranquila. El hotel de la costa es muy ruidoso, no es sitio para una mujer de tu edad. La humillación en los ojos de mi abuela era insoportable. Se sentía como un objeto olvidado en una estantería, un estorbo que habían decidido descartar. No ha sido un descuido, ¿verdad? Dije yo, dando un paso al frente. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que llevaba años contenida. Habéis planeado esto para quitaros a la abuela de encima durante el viaje. Para que no vea cómo os gastáis su dinero en vuestros lujos. Mi padre me miró con una frialdad que me heló la sangre. Baja el tono, Lucía. Estás en un lugar público. Si no reservamos para ella es porque decidimos que era lo mejor para su salud. Ahora, llévala a casa y deja de montar escenas. Tenemos un vuelo que coger. Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, se adelantó. No gritó, ni insultó, ni perdió la compostura. Simplemente sacó su teléfono y miró a mi padre a los ojos. Antonio, tienes razón. Estamos en un lugar público. Y es el lugar perfecto para que empieces a entender las consecuencias de tus actos. ¿Quieres que le pida a la empleada que revise de quién es la tarjeta de crédito? ¿Que pagó estos 3 billetes de primera clase? Mi padre palideció. La empleada del mostrador nos miraba con curiosidad. No te metas donde no te llaman. Alejandro, siseó mi padre. Ya es tarde para eso, respondió Alejandro con una sonrisa amarga. Porque mientras tú estabas haciendo las maletas, yo estaba enviando toda la información de las cuentas de doña Elena a un amigo. Un amigo que es inspector de delitos financieros. El ambiente en la terminal se congeló por completo. Mi hermana dejó de mirar su móvil y mi madre dio un paso atrás. ¿Qué había hecho Alejandro realmente y qué iba a pasar cuando mis padres regresaran de ese viaje que ya no sería tan placentero? El ruido de los motores de los aviones despegando al fondo parecía un rugido de indiferencia. Mis padres y Beatriz se dieron la vuelta, caminando hacia el control de seguridad con una prisa que rozaba lo criminal. No miraron atrás ni una sola vez para ver cómo la abuela Elena se quedaba pequeña y encogida junto a sus maletas en mitad de la terminal. Esa imagen, la de su espalda alejándose mientras ella contenía las lágrimas, se grabó en mi mente como una cicatriz que nunca terminaría de cerrar. Alejandro le puso una mano en el hombro, un gesto de anclaje en mitad del naufragio. Vámonos de aquí, Elena, dijo él con una suavidad que contrastaba con el acero de su mirada. Este lugar ya no tiene nada bueno para nosotros. El trayecto de vuelta en el coche fue un desierto de palabras. La abuela miraba por la ventanilla cómo la ciudad de Madrid se desdibujaba. Sus manos nudosas aferradas al bolso como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Al llegar a su casa en Chamberí, el silencio era casi sólido. Entramos en su salón, ese lugar que siempre me había olido a galletas y a paz. Pero que ahora se sentía como una sala de espera de un hospital. Ella se sentó en su sillón orejero de terciopelo gastado. Y por primera vez en mi vida, la vi realmente anciana.
como si la decepción le hubiera robado los últimos restos de su fuerza vital. Me han quitado hasta la ilusión de ver el mar, Lucía, susurró ella. Su voz era un hilo quebradizo que apenas cortaba el aire. No es el viaje, es saber que para ellos soy una maleta que estorba. Me arrodillé a su lado, sintiendo la alfombra áspera bajo mis rodillas. No vas a estar sola, abuela. Te lo prometo. Alejandro, mientras tanto, se había instalado en la pequeña mesa del comedor. Había sacado su portátil y su teléfono, y sus dedos se movían con una urgencia eléctrica. No estaba simplemente navegando, estaba abriendo puertas que mi padre creía cerradas bajo llave. 2 horas después, el teléfono de la abuela empezó a sonar. Era mi madre, llamando desde el hotel de lujo en la costa. Puse el manos libres porque necesitaba que Alejandro escuchara cada palabra. Mamá, espero que ya estés instalada en casa, dijo mi madre. Su tono no era de preocupación, sino de una condescendencia irritante. Antonio está muy molesto con la escena que montó Lucía en Barajas. Dile que no sea tan dramática, que ya celebraremos algo juntas cuando volvamos. Y por cierto, mañana pasará un tasador por tu casa para ver unas cosas de los cuadros. Es solo para actualizar el seguro, no te preocupes por nada. Sentí un escalofrío que me erizó el vello de los brazos. Miré a Alejandro, que dejó de teclear y levantó la vista hacia el teléfono. ¿Un tasador, Carmen? Intervine yo, con la voz cargada de veneno. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que mi madre suspirara. Lucía, no te metas en conversaciones de adultos. Estamos intentando poner orden en el patrimonio familiar para que Beatriz tenga el respaldo que se merece en su nueva vida. La abuela está de acuerdo, ¿verdad, mamá? La abuela Elena no respondió. Simplemente cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Colgué el teléfono sin decir nada más. La rabia me quemaba el pecho como si hubiera tragado brasas. No solo le han robado los ahorros, Alejandro, dije, temblando de furia. Quieren despojarla de su casa, de sus recuerdos, de todo lo que construyó con el abuelo. Alejandro giró la pantalla de su ordenador hacia mí. Lo que vi me dejó sin aliento. Eran tablas de Excel, transferencias bancarias y nombres de sociedades que no conocía. Tu padre no solo está usando el dinero de Elena para la boda de Beatriz. Está usando sus propiedades como aval para cubrir deudas de sus propios negocios. Negocios que, según esto, están al borde de la quiebra técnica. La situación era mucho más grave de lo que habíamos imaginado. Mi padre no era el empresario de éxito que todos creían. Era un hombre desesperado que estaba canibalizando a su propia familia, para mantener una fachada de lujo y estatus que ya no existía. La boda de Beatriz no era solo un capricho social, era el último intento de emparentar con una familia de dinero, que pudiera salvar el nombre de los Ruiz antes de que todo se hundiera. Por eso necesitaban que la abuela no estuviera en el viaje, explicó Alejandro. Querían aprovechar su ausencia para que el tasador entrara sin preguntas, para terminar de hipotecar esta misma casa donde estamos sentados. El corazón me latía con una violencia sorda en los oídos. El olor a lavanda del salón se mezclaba ahora con el aroma metálico del miedo. ¿Podemos pararlo?, pregunté, mirando a mi abuela, que parecía ajena a todo. Alejandro asintió, pero su expresión no era de alivio, sino de guerra. Podemos, pero el precio será la destrucción total de la imagen de tu padre. Una vez que activemos la denuncia por abuso financiero, no habrá vuelta atrás. Saldrá en los registros, los bancos cancelarán sus créditos, y la boda de Beatriz se convertirá en un funeral social. Me quedé en silencio, procesando el peso de esas palabras. Era mi familia, eran mis padres, pero entonces miré a la abuela Elena. Vi su fragilidad, su dignidad pisoteada y el vacío en sus ojos. Hazlo, dije con una firmeza que no sabía que poseía. No voy a permitir que la dejen en la calle por una mentira. Alejandro pulsó una tecla con decisión, un clic, que sonó como un disparo en la habitación. Ya está en marcha. Mañana por la mañana, un equipo legal se personará aquí, para revocar todos los poderes que Elena le cedió a tu padre. Y he bloqueado el acceso a las cuentas que gestionaban desde el extranjero. Cuando tu padre intente pagar la cena de lujo esta noche en el hotel, se va a encontrar con que su tarjeta de oro es solo un trozo de plástico inútil.
Esa noche, apenas pudimos dormir. Me quedé en el sofá junto a la cama de mi abuela, escuchando su respiración agitada. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa. Era un mensaje. Lo leyó y me miró con una sombra de preocupación. Tu padre acaba de recibir la notificación electrónica de la revocación. Y parece que no se lo ha tomado muy bien. Está llamando a tu móvil cada 10 segundos. Miré mi teléfono en silencio. La pantalla se iluminaba una y otra vez con el nombre papá. Sabía que el contraataque iba a ser brutal, pero no estaba preparada. Para el nivel de bajeza al que mi familia estaba dispuesta a llegar. Para no perder sus privilegios. ¿Qué estarían dispuestos a hacer ahora que se sentían acorralados? El amanecer en Madrid entró por las rendijas de la persiana con una luz gris y metálica. En el hotel de lujo de la Costa del Sol, el sol brillaba con fuerza. Pero para mi padre, Antonio, el día comenzó con un frío que ninguna calefacción podía calmar. Eran las 8 de la mañana cuando intentó liquidar unos gastos extras en la recepción del hotel. Lo siento, señor Ruiz, la tarjeta ha sido denegada, dijo la recepcionista con una sonrisa profesional. Mi padre, acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su billetera, soltó una carcajada seca. Debe ser un error de su terminal, señorita. Pruebe con esta otra. Entregó la tarjeta de crédito asociada a la cuenta de ahorros de la abuela Elena. La empleada la deslizó por el lector, esperó unos segundos y negó con la cabeza. Operación no autorizada. El sistema indica que la cuenta está bloqueada por orden judicial. En ese momento, el mundo de cristal de mi padre empezó a resquebrajarse. El sudor frío comenzó a empapar el cuello de su camisa de lino italiana. Beatriz, que bajaba por la escalera del vestíbulo hablando por teléfono sobre el banquete. Se detuvo al ver la expresión de pánico en el rostro de su padre. ¿Qué pasa, papá?, preguntó, bajando el móvil. Pasa que tu hermana ha hecho algo imperdonable, siseó Antonio, mientras apretaba el teléfono móvil en su mano hasta que los nudillos le crujieron. Fue entonces cuando mi teléfono, en el silencio de la casa de Chamberí, volvió a iluminarse. Esta vez, decidí contestar. Puse el altavoz para que Alejandro y la abuela pudieran escuchar. ¿Pero qué te has creído, Lucía? El grito de mi padre retumbó en la cocina. ¿Cómo te atreves a bloquear las cuentas de la familia? Vas a arruinar la boda de tu hermana y vas a destruir mi reputación. Me mantuve en silencio un segundo, respirando el aroma del café amargo que acababa de preparar. Yo no he bloqueado nada, papá, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ha sido la justicia la que ha actuado al detectar irregularidades graves. Has usado el dinero de una mujer de 80 años para pagar lujos que no te pertenecen. Es patrimonio familiar, bramó él, y pude notar el temblor en su voz. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro. Desbloquea eso ahora mismo o juro que no volverás a poner un pie en esta casa. Alejandro, que estaba sentado frente a mí, me hizo una señal para que continuara. La casa en la que estoy es de la abuela, papá, respondí con firmeza. Y es ella quien ha decidido revocar todos tus poderes. Si tienes algún problema, puedes hablar con el equipo legal que te estará esperando en Madrid. Escuché un ruido de algo rompiéndose al otro lado de la línea. Probablemente, mi padre había lanzado algún objeto contra el suelo de mármol del hotel. Entonces, la voz de mi hermana Beatriz se coló en la llamada. Era una voz cargada de una histeria que nunca le había conocido. Lucía, eres una envidiosa. No soportas que yo vaya a tener una boda espectacular. Estás usando a la abuela para vengarte porque eres una fracasada. Si por tu culpa pierdo la reserva de la finca, no te lo perdonaré jamás. La abuela Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio absoluto, se estiró hacia el teléfono con una mano temblorosa pero decidida. Beatriz, hija, dijo la abuela, y su voz sonó clara y autoritaria. El silencio al otro lado de la línea fue instantáneo, casi sepulcral. La única que ha usado a alguien aquí habéis sido vosotros conmigo, continuó la abuela. Me habéis tratado como a un cajero automático y luego me habéis dejado tirada en un aeropuerto. No es Lucía quien te quita tu boda, es tu propia codicia la que te la ha robado. No volváis a llamarme para pedir dinero. Llamadme solo cuando hayáis aprendido lo que es el respeto.
La abuela colgó el teléfono con un movimiento seco, dejando la habitación en un silencio absoluto. Se quedó mirando sus manos, las manos que habían trabajado la tierra y cuidado de todos nosotros. Y por primera vez en años, vi una chispa de orgullo recuperado en sus ojos. Alejandro cerró su portátil y se levantó para rodear la mesa. Ahora empezará el verdadero movimiento, dijo, mirando por la ventana hacia la calle. Tu padre sabe que sus negocios dependen del flujo de caja que sacaba de aquí. Al cortarle el grifo, los bancos van a empezar a llamar a su puerta en menos de 24 horas. Se va a sentir acorralado, y un hombre como Antonio es peligroso cuando pierde el control. Sentí un nudo de ansiedad en el estómago. Conocía a mi padre, sabía que no se daría por vencido tan fácilmente. Él veía la vida como una guerra donde solo los fuertes sobreviven. Y para él, Alejandro y yo seguíamos siendo los eslabones débiles de la cadena. Durante el resto de la mañana, el ambiente en la casa fue de una tensa espera. Alejandro me explicó que había activado una red de contactos que yo desconocía. He hablado con un antiguo colega que trabaja en auditoría de riesgos, me confió. Han descubierto que tu padre ha estado falsificando firmas en varios documentos notariales. No es solo un problema familiar, Lucía. Es un delito penal. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de la historia familiar sobre mis hombros. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el amor se había convertido en una transacción? De repente, el timbre de la puerta sonó con una insistencia violenta. Miré el reloj, eran apenas las 12 del mediodía. Era imposible que hubieran regresado de la costa tan rápido. Alejandro me hizo un gesto para que me quedara atrás y él se acercó a la mirilla. Es un mensajero, dijo, abriendo la puerta con precaución. Era un sobre lacrado, dirigido personalmente a mi abuela. Al abrirlo, la cara de Alejandro se ensombreció por completo. ¿Qué es?, pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. Es una notificación de desalojo preventivo por una supuesta incapacidad mental, leyó Alejandro. Tu padre ha debido mover hilos con algún contacto médico de urgencia. Alega que la abuela no está en sus facultades y que la revocación de poderes no es válida. Quieren sacarla de su propia casa hoy mismo para llevarla a una residencia evaluadora. La bajeza de la táctica me dejó paralizada. Estaban dispuestos a declarar loca a su propia madre con tal de recuperar el acceso al dinero. Miré a la abuela Elena, que nos observaba sin entender del todo la gravedad del papel. ¿Cómo íbamos a detener a un hombre que no tenía escrúpulos ni siquiera con la mujer que le dio la vida? Alejandro sacó su móvil y marcó un número rápidamente. Necesito al equipo de intervención inmediata en la calle Sagasta, ahora, dijo con voz de mando. Y traed el informe psiquiátrico oficial que emitimos ayer de forma preventiva. Me miró y me guiñó un ojo, aunque su expresión seguía siendo de máxima alerta. Pensaron que solo éramos dos jóvenes jugando a los abogados, Lucía. Pero no tienen ni idea de con quién se han metido. ¿Sería suficiente la previsión de Alejandro para frenar el ataque más cruel de mi padre? El sonido del timbre no era una llamada, era una declaración de guerra. A través de la madera maciza de la puerta de la calle Sagasta. El ambiente se sentía cargado, eléctrico, como antes de una tormenta. Alejandro me apartó con suavidad y abrió la puerta lo justo. Al otro lado, dos hombres con trajes oscuros y maletines de piel. Nos miraban con una frialdad que helaba la sangre. No eran policías, ni eran familiares. Tenían ese olor aséptico de los hospitales. Una mezcla de desinfectante y formalidad fingida. Somos del equipo de evaluación geriátrica, dijo el más alto. Traemos una orden de ingreso preventivo para doña Elena Ruiz. Su hijo ha denunciado un episodio de desorientación grave y riesgo inminente para su integridad física. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré hacia el salón, donde mi abuela Elena permanecía sentada, con su labor de ganchillo entre las manos y la mirada perdida. El sonido metálico de la cerradura al abrirse por completo. Fue como un disparo que rompió la paz de la casa. Ella no se va a ninguna parte, dije, situándome frente a ellos. Mi voz sonaba quebrada, pero cargada de una rabia antigua. Mi abuela está perfectamente y ustedes lo saben. Esto es una maniobra de mi padre para silenciarla. El hombre del maletín ni siquiera me miró a los ojos. Nosotros solo cumplimos con el protocolo,
señorita. Si la paciente se resiste, tendremos que llamar a la autoridad. El tacto de la pared de la entrada, fría y rugosa. Me recordaba que estábamos atrapados en una pesadilla legal. De repente, Alejandro dio un paso al frente. Su presencia, que siempre había sido discreta y silenciosa, se transformó en algo imponente, casi peligroso. El protocolo que ustedes mencionan exige una firma ratificada por un juez de guardia, no solo la solicitud de un familiar, dijo él. Su voz era un látigo de autoridad que los hizo retroceder un paso. ¿Y usted quién es?, preguntó el segundo hombre, con desdén. Alejandro no respondió con palabras. Sacó de su bolsillo una tarjeta de identificación que yo nunca había visto. Era de una firma de consultoría internacional de alto nivel. Soy la persona que ha grabado la conversación que han tenido. En el rellano antes de entrar, mintió Alejandro con una calma glacial. Y también soy quien tiene en su poder el informe psiquiátrico, realizado ayer tarde a doña Elena por el jefe de neurología de La Paz. Los dos hombres se intercambiaron una mirada de duda. La seguridad que traían de la calle empezó a evaporarse, como el vaho en un cristal en pleno invierno de Madrid. En ese momento, un segundo grupo de personas apareció en el pasillo. Eran 3 hombres y una mujer, vestidos con trajes de corte impecable. Caminaban con la seguridad de quienes conocen las leyes al dedillo. Buenas tardes, dijo la mujer, adelantándose con un maletín. Soy la letrada del equipo de protección del mayor. Hemos sido informados de un intento de coacción domiciliaria. Pueden retirarse ahora mismo o procederemos a denunciarlos por allanamiento y falsedad documental en grado de tentativa. Los supuestos evaluadores de mi padre no esperaron a escuchar más. Recogieron sus maletines y bajaron las escaleras casi corriendo, mientras el eco de sus pasos se perdía en el portal. Entré en el salón y me dejé caer al lado de mi abuela. Oler su perfume de toda la vida, ese aroma a jabón de heno de Pravia. Me devolvió un poco de la cordura que estaba a punto de perder. ¿Se han ido ya, Lucía?, preguntó ella con una vocecita pequeña. Sí, abuela, se han ido para siempre. Alejandro se acercó a nosotros y se arrodilló también. Esto solo ha sido el primer asalto, nos advirtió con seriedad. Tu padre está desesperado porque sabe que el tiempo se acaba. Mañana es la gran cena de gala que Beatriz ha organizado, para impresionar a la familia de su prometido. Esa cena es el escenario donde todo se va a decidir. El resto de la tarde fue un torbellino de llamadas y documentos. Descubrimos que mi padre no solo había vaciado las cuentas, sino que había puesto la casa de la abuela como garantía para un préstamo usurero que vencía en menos de una semana. Si no recuperábamos el control del capital de forma inmediata, la abuela Elena se quedaría literalmente en la calle. La traición tenía un sabor amargo, como el té que nadie se bebió. Era increíble que la sangre fuera capaz de derramar tanta ponzoña. No puedo creer que mi padre sea capaz de esto, susurré. Alejandro me cogió la mano y sus dedos estaban calientes, firmes. Tu padre no ve personas, Lucía. Ve activos y deudas, pero ha cometido un error fatal: creer que yo era un cero a la izquierda. A medida que caía la noche sobre Madrid, la verdad salía a la luz. Alejandro me mostró en su pantalla el organigrama de su empresa. No era un simple trabajador, era el fundador de una tecnológica que gestionaba la seguridad de activos de las mayores fortunas de Europa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, abrumada. Porque quería que nuestra vida fuera real, no un escaparate. Quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo en el banco. Pero ahora, ese dinero y ese poder van a servir para algo justo. Mañana, en la cena de Beatriz, les devolveremos el golpe. Y será un golpe que no olvidarán mientras vivan. Preparamos todo para el día siguiente con una precisión militar. No buscábamos venganza, buscábamos justicia y rendición de cuentas. La abuela Elena insistió en venir con nosotros a la cena. Quiero verles a la cara cuando se den cuenta de que sigo viva, dijo. Quiero que sepan que una vieja todavía tiene voz en esta familia. Esa noche, el silencio en la casa era diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la calma antes del combate. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, rítmico, implacable. Cada segundo nos acercaba más a la verdad definitiva. Pero mientras dormitaba en el sofá, me asaltó una duda terrible.
¿Y si mi padre tenía un as en la manga que no habíamos previsto? Él siempre había sido un maestro de la manipulación social. Sabía que en esos círculos de lujo, la apariencia vale más que la verdad. Si lograba convencernos a todos de que nosotros éramos los locos, estábamos perdidos antes de empezar a hablar. Alejandro me miró como si leyera mis pensamientos más oscuros. No te preocupes, Lucía. Mañana el mundo sabrá quién es Antonio Ruiz. Y también sabrán quién es el hombre que está a tu lado. La pregunta es: ¿estás preparada para ver cómo se derrumba tu familia? ¿Realmente estaba lista para el final de todo lo que conocía? El Palacio de Santoña, en el corazón de Madrid, lucía una iluminación que pretendía ocultar cualquier sombra. El olor a lirios frescos y a cera de abejas llenaba el salón principal, donde la aristocracia de los negocios se movía con una elegancia ensayada. Beatriz, vestida con un diseño de alta costura que gritaba opulencia, reía junto a su prometido y los padres de este, sus futuros suegros, los marqueses de un título que ya solo servía para abrir puertas. Asentían con una cortesía que en el fondo era puro cálculo. Antonio y Carmen, mis padres, se movían entre los invitados, como si fueran los dueños de la ciudad, escondiendo tras sus sonrisas el pánico de quien sabe que su barco tiene una vía de agua irreparable. Cuando las puertas del salón se abrieron de par en par, el tintineo de las copas de cristal de Bohemia se detuvo en seco. Aparecimos nosotros tres, rompiendo la armonía cromática del evento. Mi abuela Elena caminaba en el centro, con un vestido de terciopelo azul que guardaba desde hacía décadas. A su derecha, yo intentaba mantener la barbilla alta, sintiendo el tacto frío del mármol bajo mis pies. A su izquierda, Alejandro vestía por primera vez un traje a medida. Pero no uno cualquiera, era un traje que emanaba un poder silencioso, el tipo de ropa que solo llevan los que no necesitan presentarse. Mi madre fue la primera en reaccionar. Su copa de champán tembló tanto que el líquido salpicó sus guantes de seda. ¿Qué hacéis aquí?, siseó mi padre, acercándose con paso rápido. Su cara era un mapa de venas hinchadas y odio contenido. Os dije que no quería volver a veros. Llevaos a esa vieja de aquí antes de que llame a seguridad. La abuela Elena se detuvo y lo miró con una lástima infinita. Esta vieja te dio la vida, Antonio, y tú has intentado robarle la cordura. No nos vamos a ir hasta que todos en esta sala sepan quién es el hombre al que llamas padre, Beatriz. Mi hermana se acercó, su rostro era una máscara de horror. Vete de aquí, abuela. Estás arruinando mi noche. Lucía, llévatela ahora mismo si no quieres que te denuncie yo también. Alejandro dio un paso al frente, interponiéndose entre ellas. Su voz no fue un grito, fue un trueno bajo y controlado, que captó la atención de todos los presentes, incluidos los suegros de Beatriz, que observaban con curiosidad. Nadie se va a ir, Beatriz, porque la fiesta acaba de empezar. Antonio, les has contado a tus invitados ¿cómo has financiado este banquete de lujo? Mi padre intentó agarrar a Alejandro por el brazo, pero él lo apartó con una firmeza que lo dejó descolocado. ¿Les has dicho que has vaciado las cuentas de tu propia madre? ¿Que has falsificado su firma para hipotecar su hogar? Un murmullo recorrió el salón, como el viento entre las hojas secas. Los marqueses dieron un paso atrás, alejándose de mi padre, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Son mentiras de un muerto de hambre, gritó mi padre, perdiendo por fin los papeles delante de sus socios. Tú no eres nadie, Alejandro. Eres un simple técnico de pacotilla. Alejandro sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Sacó un pequeño mando de su bolsillo y la pantalla gigante del salón, destinada a mostrar fotos de la infancia de Beatriz, se iluminó. Pero no aparecieron fotos de mi hermana. Aparecieron extractos bancarios, contratos de préstamo, y un informe detallado de una auditoría externa. En la parte superior de todos los documentos, brillaba el logo de una empresa, AIL Global Security y Assets. Antonio, llevas 3 meses suplicando un crédito puente a la firma que gestiona los activos de los marqueses, dijo Alejandro. Esa firma que te ha denegado el dinero esta misma mañana. Esa firma que ha descubierto que tus empresas son un castillo de naipes. Mi padre miró la pantalla y luego miró a Alejandro. ¿Cómo sabes tú eso?
tartamudeó, mientras el color huía de su rostro. Porque yo soy el de esa firma, Antonio. Alejandro León, fundador y director ejecutivo. Soy el hombre al que le has enviado 6 correos esta semana. Rogando por una reunión que nunca te concedí. El silencio que siguió fue absoluto. Solo roto por el sonido de un ventilador al fondo del salón. Beatriz se tambaleó y tuvo que apoyarse en una mesa. Mientras su suegra la miraba con un desprecio absoluto. No puede ser, susurró mi madre, llevándose las manos a la boca. Tú vivías en un piso normal, vestías ropa vieja. Vivía como una persona real, Carmen respondió Alejandro. Algo que vosotros habéis olvidado cómo se hace. He visto cómo tratabais a Lucía por no tener estatus. He visto cómo tratabais a Elena como si fuera un estorbo. Y decidí que no merecíais ni un gramo de mi respeto. Ni un solo euro de mi capital. En ese momento, la revelación más importante no fue su dinero. Fue cuando Alejandro mostró el último documento en la pantalla. Era una orden judicial de embargo inmediato. Sobre todos los bienes que Antonio había puesto a su nombre, usando de forma fraudulenta los activos de la abuela. La justicia ya sabe lo que has hecho, Antonio. Mañana por la mañana, la policía judicial te espera en tu despacho. Y lo más importante, Alejandro hizo una pausa dramática. La casa de Chamberí vuelve a ser, legalmente, propiedad exclusiva de doña Elena Ruiz. Mi padre cayó de rodillas en mitad del salón, rodeado de la gente que tanto había querido impresionar. Ya no era el gran empresario, el patriarca de la familia. Era un hombre derrotado, desnudo de sus mentiras. Beatriz empezó a llorar, un llanto amargo de quien ve su futuro desvanecerse. Su prometido ni siquiera se acercó a consolarla. Estaba demasiado ocupado pidiendo disculpas a sus padres por el escándalo. Sentí una mezcla de pena y liberación. Miré a mi abuela y vi que ella también lloraba. Pero sus lágrimas eran de un alivio que había esperado años. Se acabó, Lucía me susurró, apretándome la mano. Pero yo sabía que aún faltaba el golpe final. La inversión total de la situación estaba a punto de ocurrir. Y nadie en esa sala estaba preparado para lo que vendría después. ¿Qué haría mi padre ahora que no tenía nada que perder? El silencio que siguió a las palabras de Alejandro no fue el de la paz, sino el de un desastre natural que acaba de detenerse. En el gran salón del Palacio de Santoña, los invitados comenzaron a retroceder, evitando el contacto visual con mis padres como si fueran leprosos. El olor a los lirios blancos, antes fresco, ahora resultaba asfixiante, casi fúnebre. Los marqueses, con una frialdad que solo da el linaje, se acercaron a Beatriz, que seguía apoyada en una columna. Sentimos mucho lo ocurrido, Beatriz, dijo la marquesa, ajustándose un collar de perlas que valía más que nuestra dignidad. Pero comprenderás que nuestra familia no puede vincularse con personas envueltas en semejantes turbulencias legales. El prometido de mi hermana, el hombre por el que ella había pisoteado mis sueños, ni siquiera se despidió. Se limitó a seguir a sus padres hacia la salida, dejando a Beatriz sola en mitad de su propia fiesta. Fue en ese instante cuando la gran inversión de la situación se completó. Mi hermana se dejó caer al suelo, su vestido de seda, arrugándose contra el frío mármol del palacio. Lo habéis arruinado todo, gritó ella, mirándonos con unos ojos inyectados en sangre. Era mi oportunidad de ser alguien. Tú, Lucía, y tu estúpido novio. Nos habéis destruido. Mi padre, Antonio, se levantó lentamente del suelo. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que mandaba en casa. Su traje, antes impecable, parecía quedarle grande. Como si su propia piel se hubiera encogido por la vergüenza. Se acercó a mí, tambaleándose ligeramente. Y pude oler el rastro amargo del vino y la desesperación. ¿Estás orgullosa, Lucía?, preguntó con una voz que era un hilo. ¿Estás feliz de ver a tu padre en la calle? Todo lo que hice, lo hice por mantener el nombre de esta familia. Alejandro dio un paso al frente, pero yo le puse una mano en el pecho. Esta vez, la respuesta tenía que salir de mis propios labios. No lo hiciste por la familia, papá. Lo hiciste por tu ego, dije. Sentí una fuerza que nunca antes había experimentado. Una claridad que solo nace de haber tocado fondo. La familia era la abuela Elena, y la traicionaste. La familia era yo,
Y me robaste para dárselo a quien no lo necesitaba. Has construido un imperio sobre mentiras y ahora te quejas porque la verdad ha llamado a tu puerta. Pero no es solo eso, Antonio, intervino Alejandro. Su voz resonó con una autoridad técnica, casi quirúrgica. No solo he bloqueado tus cuentas y devuelto los activos a Elena. He comprado la deuda de tu empresa de ingeniería. He adquirido los pagarés que tenías con los bancos de inversión. Mi padre abrió los ojos de par en par, su mandíbula temblando. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir que ahora yo soy tu principal acreedor, respondió Alejandro. Técnicamente, soy el dueño de las oficinas donde trabajas, de los vehículos de la empresa y del patrimonio que te queda. La inversión es total, ahora tú trabajas para mí. Mi madre, Carmen, soltó un sollozo ahogado, tapándose la cara con las manos. Era la imagen de la derrota absoluta en el escenario de su mayor ambición. Nadie en aquel salón podía creer que él, chico de los ordenadores, tuviera ahora el destino de los Ruiz en la palma de su mano. Pero el momento de mayor justicia emocional estaba por llegar. La abuela Elena, que se había mantenido en un segundo plano, dio unos pasos hacia adelante con su bastón. El sonido de la madera contra el suelo era lo único que se oía. Se detuvo frente a su hijo y lo miró con una dignidad que ninguna joya ni ningún título podría comprar jamás. Antonio, siempre dijiste que yo era una carga para tus negocios, dijo ella. Que mis ahorros eran una herramienta para tu éxito. Pues bien, hoy he decidido qué hacer con lo que me has devuelto. Mi padre levantó la vista, esperando quizá una migaja de piedad. Voy a poner todo mi patrimonio a nombre de una fundación para la protección legal de personas mayores, continuó la abuela. Y la directora de esa fundación será Lucía. Ella, a la que siempre llamaste invisible, será quien gestione el legado que tú intentaste pisotear. Sentí que el aire me faltaba. Miré a la abuela y ella me guiñó un ojo. No era solo dinero, era la entrega oficial del testigo de la familia. La hija, de segunda, era ahora la guardiana del honor familiar. Beatriz se levantó del suelo, su maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó con una voz infantil y rota. No tengo nada, el marqués me ha dejado, no tengo boda, no tengo dinero. La abuela la miró con una tristeza profunda, pero firme. Tienes salud y tienes juventud, Beatriz, algo que yo casi pierdo por culpa de vuestra ambición. Aprende a trabajar, aprende a pedir perdón. Y quizá algún día vuelvas a tener una familia. Alejandro me rodeó la cintura con el brazo, dándome calor. Es hora de irse, Lucía susurró. Este lugar ya no tiene nada que decirnos. Caminamos hacia la salida, dejando atrás los restos del banquete. Las botellas de champán sin abrir y a mis padres hundidos en su propia red. Al cruzar el umbral del palacio, el aire de la noche de Madrid me pareció el más puro que había respirado en años. Pero justo cuando íbamos a subir al coche, vimos a mi padre salir corriendo tras nosotros por la escalinata. Estaba pálido, desencajado, y llevaba un papel en la mano. Esperad, hay algo que no sabéis, gritó, tropezando con los escalones. Alejandro, tienes que escucharme. No es solo por el dinero. Si cierras el trato mañana, no solo me hundes a mí, hundes a alguien más. Alejandro se detuvo, con la mano en la puerta del coche. Había algo en el tono de mi padre que no era solo miedo. Era una advertencia desesperada que nos geló la sangre. ¿Qué secreto guardaba todavía mi padre que podía cambiarlo todo? Antonio se detuvo frente al coche, jadeando, con el rostro descompuesto bajo las luces de las farolas de Madrid. El papel que sostenía temblaba en su mano como una hoja seca. La casa de Chamberí no es lo único que está en juego, gritó, con una voz que se quebraba por la desesperación. Firmé un aval con unos prestamistas privados para salvar la empresa. Si Alejandro bloquea los activos, esos hombres vendrán por nosotros. Vendrán por tu madre, por Beatriz, y por la abuela. El silencio volvió a caer sobre la acera, interrumpido solo por el murmullo lejano del tráfico de la Castellana. Alejandro soltó el tirador de la puerta del coche y se giró lentamente. Su mirada no tenía rastro de sorpresa, solo una profunda fatiga. Ya lo sé, Antonio dijo con una voz que cortaba como el cristal. Sé que pediste dinero a gente que no hace preguntas.
Y sé que pusiste como garantía no solo el edificio, sino también el terreno del pueblo donde nació la abuela. Mi padre retrocedió un paso, como si le hubieran dado un golpe físico. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saberlo todo?, susurró, hundido. Porque mientras tú buscabas atajos para alimentar tu orgullo, yo me encargaba de proteger lo que tú estabas dispuesto a quemar. He comprado esas deudas esta misma tarde a través de mi firma. Esos hombres de los que hablas ya no tienen nada contra vosotros. Ahora la única deuda que tenéis es conmigo, y no me la pagaréis con dinero, sino con vuestra ausencia. Esa fue la estocada final. Mi padre dejó caer el papel al suelo y se cubrió la cara con las manos, rompiendo a llorar con un llanto patético y silencioso. Mi madre y Beatriz aparecieron en la puerta del palacio, dos figuras solitarias bajo el arco de piedra, viendo cómo el coche se alejaba llevándose su última esperanza de redención. Al mirar por el cristal trasero, vi a mi abuela Elena cerrar los ojos, dejando escapar un suspiro que parecía haber guardado durante décadas. El peso de ser la matriarca de una mentira, por fin se había esfumado. 6 semanas después, el escenario era muy distinto. Nos encontrábamos en una oficina sobria y luminosa del centro de Madrid. No había lujos innecesarios, solo el olor a papel limpio y café recién hecho. Era la mediación final para el reparto de los activos recuperados. Mi abuela estaba sentada a la cabecera de la mesa, vestida con una sencilla chaqueta de lana azul y su broche de plata favorito. Mis padres y mi hermana estaban al otro lado, sin abogados caros, sin joyas, con la humildad impuesta por las circunstancias. No voy a pediros que os vayáis a la calle, dijo la abuela Elena. Su voz era firme, pero conservaba esa dulzura que el rencor no había logrado corromper. Alejandro ha dispuesto un pequeño piso de su propiedad para vosotros. Es un lugar digno, pero pequeño. Tendréis una asignación mensual justa para vivir, siempre y cuando Antonio y Beatriz acepten los trabajos que se les han asignado. En la Fundación de Ayuda a la Dependencia que Lucía va a dirigir. Beatriz levantó la vista, con los ojos todavía hinchados. ¿Trabajar en una fundación de ancianos?, preguntó, incrédula. Es el único camino para que entendáis el valor de una vida, respondí yo. Aprenderéis a cuidar de aquellos a los que intentasteis borrar. Aprenderéis que la dignidad no se mide por el coche que conduces, sino por la mano que sostienes cuando alguien tiene miedo. Mi padre asintió en silencio, sin fuerzas para replicar. Había comprendido que su imperio de cristal se había roto para siempre. Y que la única forma de recoger los pedazos era a través de la humildad. Fue un momento de justicia emocional que nos devolvió la paz a todos. Meses más tarde, visité a mi abuela en su nueva casa. Era un chalecito pequeño cerca de un vivero, en las afueras de la ciudad. El aire olía a tierra mojada, a romero y a vida nueva. La encontré en el jardín, arrodillada sobre una manta, podando con cuidado unos rosales que acababa de plantar. El sol de la tarde le daba en la cara, suavizando sus arrugas. Mira, Lucía, estas rosas blancas son las más difíciles, me dijo con una sonrisa. Necesitan paciencia, mucha agua y que nadie las pise mientras crecen. Me senté a su lado, sintiendo el calor del sol en mi espalda. Como nosotros, ¿verdad, abuela?, pregunté, acariciando un pétalo. Exactamente, hija. Las familias son como los jardines. A veces hay que arrancar las malas hierbas para que las flores respiren. Y a veces, las flores que más brillan son las que crecieron en la sombra. Alejandro apareció en el porche con 2 tazas de té caliente. Nos miramos y no hizo falta decir nada. Habíamos construido algo real sobre las cenizas de una traición. La fundación empezó a funcionar poco después, convirtiéndose en un referente para proteger a los mayores del abuso familiar. Cada vez que veía a una persona recuperar su sonrisa y su hogar, sentía que estaba sanando mi propia historia. Aprendí que la verdadera familia no es la que comparte tu apellido por obligación, sino la que decide quedarse a tu lado cuando no tienes nada que ofrecer. Aprendí que el sacrificio y la gratitud son las únicas monedas que no se devalúan. Y sobre todo, aprendí que nunca es tarde para recuperar la voz. Hoy, cuando paso por delante de la antigua casa de Chamberí, ya no siento el nudo de la angustia ni el frío de la humillación.
Siento gratitud por haber tenido el valor de decir, basta. Siento orgullo por el hombre que me acompaña y por la mujer que me inspiró. Y te pregunto a ti, que has escuchado esta historia hasta el final. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu sangre y tu conciencia? ¿Has tenido que ser tú quien traes la línea para proteger a los que amas? Recuerda que el silencio nunca es la solución frente a la injusticia. La vida de doña Elena, la dignidad de Lucía y el valor de Alejandro nos enseñan que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. No importa cuán profunda sea la sombra o cuán poderosa la mentira. El corazón que actúa con honestidad siempre termina ganando la batalla. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención y justicia. Que esta historia te sirva de recordatorio. Tu valor no depende de lo que otros digan de ti, sino de la fuerza con la que te levantas para defender lo que es justo. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre el valor de la familia y la justicia, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Por favor, no olvides dar me gusta al vídeo si te ha gustado el relato. Compartirlo con tus amigos y familiares, especialmente con aquellos que valoran las historias con alma. Suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias dramáticas y documentales. Dejarnos un comentario contándonos qué te ha parecido el final o compartiendo tu propia experiencia. ¿Has vivido alguna situación similar de injusticia familiar? Te leemos con respeto y cariño. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo constante. Tu presencia hace que sigamos contando historias que merecen ser escuchadas.